la contaminación nos lleve a la reflexión y a tratar, digamos, de ser un poco más amables con el ambiente y ver cómo reducimos estas emisiones, porque el cambio climático no se va a detener por la pandemia, va a seguir avanzando, y bueno, vamos a tener que enfrentar serias consideraciones a Sí, futuro. Y yo quiero cerrar poniendo énfasis en esto, y es que pues esta situación de pandemia que obliga, digamos, a los más humildes a resguardarse en sus casas, va a aumentar la pobreza, y los que ya son pobres van a ser aún más pobres, ¿no? Porque la economía se va a ver afectada profundamente por la pandemia. Esto va a reducir los puestos de trabajo y, bueno, va a aumentar el número de pobres. Y recordemos que el cambio climático afecta en mayor incidencia a los más pobres. Entonces, una vez pasada la pandemia, vamos a tener que enfrentar estos problemas de pobreza derivados del cambio climático, y ojalá pues haya una respuesta mundial como la que estamos viendo ahorita, bien coordinada entre los países, también para atender estos problemas de pobreza. sí. Claro, quería preguntarle a Jesús Delgado, ¿se está realizando un experimento que en otros momentos hubiera sido tal vez impensable para demostrar a muchas personas que, como consideran, bueno, realmente el tema del cambio climático no es tanto efecto del hombre, sino, bueno, es parte de un proceso que se escapa de nuestras manos? En esta oportunidad, tal vez se podría demostrar, porque se ha obligado a la población a parar durante varias semanas. Es una manera muy fuerte, muy terrible de aprender una lección, pero se ha obligado a realizar un experimento que en otro momento hubiera sido impensable. Bueno, ¿qué ocurre si toda China se para? ¿Qué ocurre si todo Estados Unidos se para? ¿Qué ocurre si toda América Latina se detiene, si Europa se para? ¿Eso tiene efectos positivos o no? Eso en otras oportunidades hubiera sido impensable realizar el experimento. Bueno, el coronavirus se encargó de hacerlo posible, pero esto permite demostrar que sí es el efecto del hombre el que genera la destrucción, por lo menos muchos de los cambios que se están viviendo hoy en el planeta. ¿Cómo lo ves tú, Jesús Delgado, geógrafo? Cuéntanos. Sí, cómo no, Unai, y muchas gracias como siempre también por la oportunidad. Fíjate, claro, a nivel de cambio climático está claro una cosa que ahora sí es definitivamente incontrovertible, que como decía Juan Carlos, el efecto de los gases de efecto invernadero, valga la redundancia, es Ujú. evidente. O sea, una vez retira los gases, inmediatamente el planeta vuelve a ajustarse a las condiciones, o sea, hace la natural homeostasis, que se llama, es decir, el planeta recupera su tendencia natural de calidad de aire en la atmósfera. Es decir, indudablemente el hombre hace un efecto. Lamentablemente, por ejemplo, nosotros no podemos aquí en Caracas ni en Venezuela, como en otras ciudades del mundo, demostrar si en efecto la reducción del parque automotor en las calles previa a la cuarentena y ahorita mismo en la cuarentena ha sido causante de una disminución de la cantidad de gases en la atmósfera, porque no tenemos en este momento, lamentablemente, equipos propios de medición de partículas en suspensión. Es decir, estamos siempre hablando de lo que está pasando en otros países y de lo que nos muestran, por supuesto, las imágenes de los satélites, y eso está muy bueno. Fíjate que te quería comentar, porque eso fue en efecto lo que me decía la productora, que el efecto que se está teniendo en la capa de ozono, que digamos es un tema parecido, realmente no está de la misma manera visto, porque hay un equipo de científicos que está trabajando en la Universidad de Bromfield, en Colorado, en Estados Unidos, que ya está diciendo que en efecto la capa de ozono puede aumentar o disminuir lo que llamamos el agujero de la capa de ozono. Pero creo que todavía es un poquito apresurado asegurarnos de eso, porque el problema de la capa de ozono, a diferencia de lo que está pasando con los gases de efecto invernadero, es que se produce Ujú. por otro tipo de gases que son los clorofluorocarbonados. Pero los Ok. clorofluorocarbonados afectan diferentemente en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, en función del clima y de la circulación de aire. ¿Qué te quiero decir con eso? Ujú. En el polo sur, el frío del polo sur es más frío que el frío del polo norte, y en los dos polos se forman dos centros, uno en el norte y otro en el sur, de baja presión, que llaman, y los centros de baja presión
son como unas trampas que atraen el aire hacia ellos. Es decir, que la circulación de aire del trópico, digamos, y de las latitudes medias, es decir, a los 40, 45 grados, donde tendríamos a Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, Río de Janeiro, lo que se produce en esas ciudades se va ahora, a partir de septiembre, hacia el Polo Sur, más no en este momento. Es decir, en este momento la capa de ozono se mantiene un poquito fuerte porque estamos ahorita en una época del año que para ellos estamos aproximadamente en la primavera, estamos saliendo del invierno. Entonces, la cosa se pone y se puede medir realmente a partir de septiembre, cuando en el verano se activa o el vórtice del hemisferio sur está trabajando mucho más duro y se absorbe los gases de efecto invernadero, pero también los clorofluorocarbonos que se producen en las industrias del hemisferio sur, sobre todo en las industrias del sur de Brasil. ¿Te das cuenta? Que esas son las que reaccionan supongo que allá. Sí. Sí. Te preguntaba, supongo que todavía es muy pronto para hacer algún tipo de medición de las temperaturas de los océanos, que siempre es como un medidor del tema de qué tanto se está calentando el planeta. ¿Esas mediciones en tan poco tiempo dan algún resultado confiable? No sé, ¿cómo apreciar lo que pudieran ser esas mediciones de la temperatura del océano? Mira, particularmente, es lo que te digo, en este momento, cuando tú haces una lectura de satélite, estás haciendo una lectura puntual. Eso es igual que un muestreo en estadística que te dice una foto, y es lo que está pasando al día de hoy. Pero las corrientes marinas, una corriente marina, por ejemplo, la corriente del sur y la que le pasa por el ladito a todo el lado oeste de América del Sur, a Perú, y que mantiene ese continente muy seco, Suramérica Occidental del Sur, digamos, es que tiene una potencia tan grande como el río Amazonas, imagínate. Entonces, esa potencia, cualquier lectura que hagamos en este momento, no podemos decir que va a ser lo mismo en septiembre, cuando ya está el verano fuerte allá. Porque es que el hemisferio sur trabaja muy distinto al hemisferio norte. Recuerda, con decirte nada más, que las 3/4 partes del hemisferio norte son tierra y las 3/4 partes del hemisferio sur son agua. Por lo tanto, el balance que se hace en la atmósfera y en las corrientes marinas es muy distinto, ¿ves? Por eso es que te digo, yo no me atrevería. Hasta ahorita solamente creo que el equipo de Bromfield es el único que ha por lo menos dicho, mira, puede haber pero especulando, ¿sí?, una modificación en la capa de ozono de este año, del agujero de la capa de ozono. Juan Carlos, el ingeniero Juan Carlos Sánchez, también lo tenemos en la línea telefónica. Hemos visto cómo hay algunas imágenes, las comentaba al principio, de aguas más limpias, de animales que regularmente nosotros no los habíamos visto circular por ciudades. Otro día había pues, una especie de persecución de un puma que se había escapado, no sé si era Buenos Aires o Santiago, o alguna ciudad de Sudamérica. Estaba también estos delfines que se vieron esta mañana en la bahía de Pampatar, o tiburones en las costas de Vargas. Esas conductas, digamos, para esas especies, esos cambios abruptos pueden ser beneficiosos, pueden más bien ser bueno, confusos para ellos y causarles a lo mejor más problemas que beneficios. ¿Cómo leer esas conductas que están teniendo de los acercamientos a centros humanos de estos animales silvestres o salvajes? Bueno, la verdad es que pues el ser humano, pues, hay que tener en consideración que la demografía pues mundial aumenta y aumenta rápidamente. El número de personas sobre el planeta cada vez es mayor, personas que necesitan dónde vivir, necesitan comer, dónde alojarse, etcétera. Las ciudades crecen y entonces van, digamos que desplazando a las especies naturales, es decir, van interviniendo los ecosistemas, ahí se produce, digamos, una afectación de la biodiversidad de los ecosistemas, se va perdiendo biodiversidad y, bueno, precisamente esa pérdida de biodiversidad es la que da, en algunos casos, origen a este problema de los virus, ¿no? Es decir, los virus pasan de las especies salvajes, están pasando en las últimas, digamos, manifestaciones de enfermedades infecciosas, el 60% de ellas provienen de estos patógenos que pasan, digamos, de las especies salvajes a el hombre, ¿no? Las pandemias han ocurrido en el pasado.
y las pandemias que conocemos mejor son aquellas que provienen de los animales domésticos, es decir, de las mascotas y también de los animales del corral, pues de las aves, de los cerdos, etcétera, ¿no? Pero ahora estamos viendo estos nuevos virus que vienen de las especies salvajes y vienen precisamente de ese contacto que se produce entre la especie humana y estas especies salvajes, ¿no? En el caso, pues, de la pandemia actual, todos sabemos que viene de unos animales de allá de China, del pangolín, del murciélago, etcétera. ¿Cómo lo sabemos? Porque se han estudiado los virus que están presentes en estas especies salvajes y este virus de la pandemia y son similares, ¿no? Entonces ahí no hay ninguna duda de que no es, digamos, un virus fabricado en laboratorio, sino que es algo que viene precisamente de la naturaleza. Entonces, a la conclusión que lleva esto es que tenemos que profundizar los estudios de biodiversidad, los estudios de la ecología, para entender mejor cómo es que estos virus logran primero afectar a la especie salvaje, ¿no? O sea, utilizarlo como huésped y luego pasan a la especie humana, ¿no? Sabemos que los virus que afectan al ser humano, porque siempre están pasando, los que afectan al ser humano son aquellos, digamos, que logran tener un contacto con las células del cuerpo humano y ahí logran replicarse, ¿no? Hay que recordar que los virus no son seres vivos, sino que son estructuras, digamos, químicas de ácido ARN con una proteína y que tienen esa propiedad en algunos de ellos que al contacto con una célula pueden replicarse. Al replicarse, pues entonces se proliferan y luego el siguiente mecanismo de afectación es precisamente el contagio de persona a persona. Yo lo digo porque en este momento el desconocimiento precisamente de cómo actúa el virus a nivel de las especies salvajes está limitando el poder tener un control en la especie y no lo que estamos haciendo ahorita, que es un control en el ser humano, con esto, digamos, del aislamiento y de las personas que tienen que quedarse en su casa, que es lo único que podemos hacer. El control eficaz, el control de raíz del problema, es tratar de entender cómo es que el virus pasa de esas especies al ser humano. Y los controles, lamentablemente, con el conocimiento que se tiene actual, los mejores controles que pueden hacerse es el control sanitario del consumo de esas especies salvajes, ¿no? De igual manera que hay un control sanitario para el consumo del pollo, de la carne, etcétera. Tiene que haber un control sanitario para el consumo de esas especies, porque eso no se puede evitar allá en China porque es algo cultural que viene desde tiempos ancestrales. Entonces, lo mejor que se puede hacer es montar un sistema de control que, bueno, sencillamente no se ha hecho, ¿no? Entonces, eso va a tomar tiempo. No es que eso va a ser infalible porque algunos virus van a poder pasar el control sanitario, pero se va a poder reducir de una manera, digamos, más eficaz la probabilidad de que ocurran estas pandemias. Sí, nos comentabas también, Juan Carlos, que en la primera parte de tu intervención, que cuando salgamos de esta pandemia, la población pobre va a estar todavía en peores condiciones, producto del efecto que en la economía está trayendo toda esta paralización. ¿Qué tanto es reversible o qué tanto va a implicar entonces también un proceso de reingeniería de los sistemas productivos para que se pueda ser un poco más sostenible con el planeta y que los más vulnerables no sean los que carguen con el mayor peso de este efecto secundario del COVID-19? Sí, ahí la palabra clave es la solidaridad, ¿no? La solidaridad a todo nivel, pero eso está por verse, ¿no? Las solidaridades no son automáticas y muchas empresas van a tratar de sobrevivir, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, en todo lo que son los restaurantes, todas estas, digamos que empresas que son consideradas como no esenciales, pero que se sostienen precisamente por el consumo inmediato, ¿no? Lo que está paralizado es ese consumo inmediato. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar la pandemia? No sabemos, pero mientras más dure, muchas más empresas van a quedar, digamos, en bancarrota, van a quebrar. Y entonces no van a tener otra, pues, sino que despedir a una gran cantidad de personas y por eso yo hablaba pues de que se va a incrementar la pobreza. Entonces, tiene que haber un estímulo económico hacia estas actividades, digamos, comerciales no esenciales para que puedan realmente volver a despegar, ¿no? Eso no va a ocurrir de manera inmediata, eso va a tomar tiempo, pero yo no veo otra posibilidad, digamos, de poder levantar de nuevo la economía
porque van a venir muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, las grandes empresas se están dando cuenta de que el trabajo, digamos, a distancia, lo que llaman el teletrabajo, no es tan difícil, que es realizable. Ujú. Y se van a dar cuenta rápidamente que tiene muchos beneficios porque te reduce los costos de oficina, ¿lo ves? Sí, Igual. no, bueno, lo que comentábamos antes, ha sido un experimento que si se planifica a lo mejor no se hubiera podido hacer jamás, pero bueno, la No, enfermedad exacto. obligó a que se pusiera en práctica una serie digamos, de prácticas, valga la redundancia, que en la teoría funcionaban de una manera, pero que ahora se están a lo mejor confirmando que sí es posible realizar. Y le aprovecho para preguntarle a Jesús Delgado, sería digamos, pensable en un mundo donde las fábricas o la actividad comercial, industrial, etcétera, no sea 24/7, sino que se establezca de manera organizada, de manera planificada, un par de días a la semana de paralización de determinadas industrias para garantizar que el daño al planeta no siga avanzando a la velocidad que lo está haciendo, sino bueno, visto lo que ha pasado en estas 3 semanas, se pueda ir logrando un equilibrio. Bueno, mira, la respuesta está en lo que ahora se ha dado en llamar el socialismo neoliberal chino. Es un modelo de alto training, de alta necesidad de consumo de horas hombre para bajar Ujú. los costos de producción y por lo tanto los costos de los productos finales. O sea, eso tiene una lógica de mercado. Tú puedes, eso que estás planteando es perfectamente lógico y perfectamente posible, pero entonces tendríamos que irnos al modelo capitalista suizo, donde tienes muchas menos Ujú. horas de trabajo, pero la mano de obra es mucho más costosa y los productos también son más costosos. Entonces, es como hacer un balance entre qué productos queremos producir a un ritmo que sea mucho menos impactante al ambiente y qué productos necesitamos producir a una tasa mucho más eficiente, pero desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista ambiental. Entonces, eso implica una educación ambiental muy profunda porque tiene mucho que ver con el consumo responsable, tiene mucho que ver con el consumo de material de desecho, con la reutilización, con el reciclaje, de tal manera que ese tipo de productos que requieren un parque industrial que está activo 24 horas, deje de serlo de esa manera, pero eso sí, reutilizando materiales, por ejemplo lo que se está diciendo mucho en estos últimos 5 años. Vamos a volver a los envases de vidrio, porque los envases de vidrio se pueden volver a lavar, se pueden volver a utilizar, Sí. puedes cambiarlos de uso, como se hacía antes. Un frasco de mermelada venía con forma de vaso de vitrina y entonces ya no era Ujú. mermelada, pasaba a ser un vaso más en la casa. Bueno, ese tipo de cosas Sí. implica lo que estás diciendo. ¿Ves? Incluso la industria de la moda entiendo también que está buscando mucho caminar hacia ese destino, ¿no? Que la ropa sea utilizada mucho más tiempo, que los materiales sean mucho más perdurables para bueno, que una persona que se compre un traje, un pantalón, una camisa, o lo que utilice, no sea solamente para utilizarlo en una temporada, sino que eso pueda reutilizarse durante varias, y eso va a hacer que digamos, haga de esa industria también algo mucho más sustentable, mucho más amable con el planeta, ¿no? Cosa que a lo mejor uno piensa en contaminación y piensa pues en carros y en aviones y en barcos o en fábricas que utilizan plástico, pero bueno, ahí está la industria del tejido que también genera mucho desperdicio y mucho desecho, o el mismo trabajo con animales también genera grandes cantidades de agua que a lo mejor podrían utilizarse de otra manera. O sea, yo creo que todo esto va a dar pie a que nos replanteemos, sobre todo las personas que están en la toma de decisiones, nos replanteamos otra manera de asumir el mundo, porque se ha demostrado en estas cortas semanas que sí hay un efecto inmediato en mejorar la salud del planeta en su conjunto, ¿no? Así es. Sí, sí, Sí. sin duda alguna, ¿no? Yo creo, mira, Bueno, que ujú. hay un tema que es muy importante, que es el tema, digamos, de la economía circular, que enfoca todos estos aspectos que tú has mencionado, Unai. Es decir, Sí. allí lo que se busca, incluso en el caso de la moda, es bien interesante porque en el momento actual hay pues firmas de alta moda, pues esas grandes Ujú. firmas italianas en particular, que están Sí. trabajando en esto, es decir, que puedan recuperar los tejidos para producir nuevos modelos, tratar de utilizar, digamos, tintes que no sean tóxicos para el ambiente,
hay mucha sensibilidad, sobre todo en Europa y digamos, en los países nórdicos con respecto a este tema de la economía circular, que no es solamente el reciclaje, porque incluye muchos otros procesos como la remanufactura, el diseñar para el ambiente, en fin, son muchas ideas que están en este momento sobre el tapete precisamente para tener, digamos, una actividad industrial que fuese, digamos, menos impactante sobre el ambiente. En esto, pues, están trabajando también muchas universidades, y yo creo que vamos a ver mucho de esto, pues, de aquí en adelante. Ojalá que sí. Creo que estamos obligados a hacerlo porque hemos visto, pues, cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Absolutamente. Bueno, de hecho, la Universidad Católica Andrés Bello, aquí en Caracas, tiene una materia, ecología, que es transversal a todas las carreras, independientemente de la carrera que se estudie. Todos los muchachos tienen que ver una materia y se está ensayando pues un modelo y se está asumiendo como una cátedra más dentro. Si estudias ingeniería, derecho, comunicación, psicología o administración, hay que pasar por allí porque evidentemente hay que darle un vuelco en positivo a lo que estamos haciendo en este momento en el planeta. Muchísimas gracias tanto a Jesús Delgado como a Juan Carlos Sánchez por habernos dado estos minutos. Juan Carlos Sánchez es ingeniero industrial, doctor en ciencias ambientales del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Francia, y Jesús Delgado es geógrafo, profesor de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Centro de Estudios Integrales del Ambiente. Muchísimas gracias a ambos, y de esta manera llegamos al final, porque son la 1 en punto, llegamos al final de Agenda de Éxitos por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nos despedimos en nombre de todo el equipo que ha estado allí pendiente al pie del cañón, como se suele decir, unos en casa, otros directamente en el estudio, y desde luego también a nombre de nuestros anunciantes. Llegamos a ustedes gracias a la Clínica Control de Peso Docs, porque perder peso de manera saludable sí es posible. También a nombre de JJ Import Corp, tu aliado logístico, y de ManPlus. Juntos hacemos país. Chao, hasta mañana. Voces que confluyen para crear memorias juntos. Circuito Éxitos.